Buenas tardes a todos, queridos espectadores. Nos encontramos con Emilio Tomás García, que es un periodista, además también ha sido redactor jefe del antiguo periódico El Faro y, como él mismo describe, desde recolector agrícola hasta mozo de almacén, pasando por mensajero en las calles de Madrid, transportista, empleado en una cadena de producción, administrativo, profesor, formador de adultos, corrector, monitor infantil, etc. Ese es el currículum que pones en tus libros y, bueno, Emilio, ¿cómo estás? Bien, bueno, es el currículum confesable. El currículum confesable. Como se suele decir, lo otro pues hay que dejarlo aparte. Lo que nos queda claro es que es usted un hombre de carrera, un hombre que ha experimentado ha tenido que luchar por encontrar un trabajo y por mantenerse en el periodismo. Usted es doctor en Ciencias de la Información, como hemos dicho, periodista en diversos medios y gabinetes de prensa. Y bueno, el motivo principal por el que está usted aquí es para hablarnos de sus libros. Este es su primer libro, Nietos de Caín. Nos gustaría preguntarle principalmente por su carrera de escritor, que nos hable un poco de la saga Equinoccio, como usted mismo la ha bautizado, y sus proyectos tanto presentes como futuros. Bueno, pues la saga Equinoccio surgió como una rebeldía por mi parte, porque, como bien has dicho, yo soy periodista de formación. Y como tal, pues también digamos que me he formado tanto académicamente como en la calle. Yo provengo, bueno, pues he tenido que hacerme a mí mismo, yo soy madrileño y comencé a estudiar a final de los años 80, entré en la universidad y bueno, pues estuve trabajando como mensajero en la calle, buscándome un poquito la vida. Era un chaval más de aquella época. Y yo sobre todo quería ser periodista de raza, periodista de calle, quería trabajar en un diario escrito sobre todo, que era lo que a mí me gustaba, bueno, pues en el fondo un poquito por ese espíritu, ¿no? que había, pues un poco, bueno, pues soñador, ¿no? que teníamos todos entonces. Y desarrollé esa labor, me doctoré también, mientras estaba trabajando aproveché para hacer el doctorado y bueno, pues comencé con esa carrera, me especialicé en información económica y también en sucesos. ¿Por qué digo esto? Pues porque al final todo ese ámbito de los sucesos pues acabó saltando a la arena con esta saga. Yo en un principio había publicado ensayos a raíz de mi tesis doctoral que trató sobre lenguaje y deporte. Mi tesis doctoral en concreto se titula El deporte y sus metáforas, que bueno, pues se puede encontrar en la base de datos del Ministerio y también, bueno, en bases de datos de tesis doctorales. Me doctoré en la Universidad Complutense en el año 2000, fue en diciembre del año 2000 y allí, bueno, pues podéis encontrar esta tesis. Pues a raíz de eso el Consejo Superior de Deportes me publicó un ensayo en el cual pues yo hacía un análisis de la prensa española de final de siglo y la influencia que tenía el lenguaje en todos los lenguajes sectoriales y por extensión en la sociedad. Mi tesis la realicé dentro del Departamento de Sociología 6, Cultura de Masas, y de ahí, bueno, pues todo eso es un poco ese cóctel, ¿no? Esa formación que tengo yo de sociología, de cultura de masas, de antropología social. El director de mi tesis doctoral, el primer director, fue José Antonio Jáuregui, un antropólogo social muy conocido. Él fue además discípulo de Salvador de Madariaga y de Evans Pritchard, el famoso creador de la teoría de la fisión-fusión, que estuvo muy de moda en los años 80 y años 90. Y bueno, pues esa formación académica más luego esa experiencia que tuve yo en sucesos, pues me hizo al final terminar escribiendo una saga que para mí fue una reacción a la crisis de 2008. Podemos verlo perfectamente reflejados en todos sus libros. En este caso, Nietos de Caín se basa en una distopía, Madrid, año 2030, una España que se cae a pedazos, podríamos decirlo, sin duda alguna, y sus protagonistas tienen que luchar por un puesto de trabajo concreto. Ellos en un principio no saben de qué se trata, pero estas 5 personas tienen una peculiaridad física, además de
cuanto a carácter, y me gustaría que nos hablases de ello. Pues sí, mis 5 personajes principales, como te avanzaba antes, esta saga, la saga de Equinoccio y el primer libro, Nietos de Caín, fue una reacción también por mi parte a esa crisis de 2008. Como os he dicho al principio, yo venía sobre todo me había forjado en la prensa escrita, también he trabajado durante una temporada en radio, pero fundamentalmente en la prensa escrita. Digamos que yo era periodista de la vieja usanza, a la vieja usanza, de la antigua escuela. Y mi último medio de comunicación pues desapareció. Yo, como has dicho al principio, estuve trabajando durante unos años en el Faro, en el extinto Faro, en concreto en la redacción de Cartagena. Yo estuve como redactor jefe del Faro de Cartagena. Lo dejé en 2008, yo estuve de 2006 hasta el año 2008. Y luego ya posteriormente fui a otra empresa, hicimos unos periódicos sectoriales en el Polígono Oeste, también periódicos locales en Alcantarilla, en Molina, y en 2012 pues esa lenta agonía de esa crisis que azotó a los medios de comunicación escritos, con la caída de la publicidad, caída también de lectores por el auge de la prensa en internet, la llegada de las redes sociales, pues hizo que un buen día el propietario dijo: señores, hasta aquí hemos llegado. Así que bueno, pues me quedé en la calle, me reinventé, monté mi propia empresa, Taller de Prensa, y al mismo tiempo ya comencé a digamos, pergeñar esta saga, que, como te digo, fue una reacción a esa rabia interna, ¿no? Que, como muchos españoles, pues me quedé en la calle, además a una edad bastante complicada. Con 40 y pico años, 40 y bastantes años, pues te puedes imaginar que la situación era complicada. Entonces, eso me hizo, bueno, pues reflexionar al respecto de hacia dónde vamos. Y ese dónde vamos, bueno, pues lo traslado a este Nietos de Caín y posteriormente La Maldición de Keops, que es el segundo libro de la saga. El tercero es Hijos de Saturno y el cuarto Amante de Júpiter. ¿Qué es lo que hago? Pues una distopía, y como bien sabéis, una distopía no deja de ser una crítica social del momento actual trasladada unos años adelante, una crítica social y política. Lo que ocurre es que mis distopías tocan el límite de lo político, pero bueno, si has podido adentrarte en Nietos de Caín, verás que no es la política precisamente lo que me interesa. Es exactamente el centro de todo lo que sucede en el libro, aunque si bien es evidente que tiene un gran protagonismo ese futuro desgarrador en algunos aspectos. Si tuvieras que definir entonces tus novelas de una manera breve, ¿cómo lo harías? Bueno, pues una crítica social. Mis novelas hablan de supervivientes, de personas muy contemporáneas, urbanitas, transcurren en Madrid, pero podrían transcurrir tranquilamente en Barcelona, Valencia, en Murcia también. Me interesa sobre todo hacia dónde van las personas, hacia dónde caminamos. Y hablo de grandes temas que son la soledad, la incomunicación, la vejez, la lucha por un puesto de trabajo, en definitiva la supervivencia. Son novelas de supervivientes. De acuerdo. Pasando un poco a la siguiente parte de la entrevista, quiero abordar un poco más temas de actualidad centrados sobre todo en el periodismo, la información, ya que es usted, que duda cabe, un profesional de los pies a la cabeza del mundo de la comunicación y de la información. Me gustaría preguntarle acerca de cómo ve usted el presente y el futuro del mundo del periodismo, del mundo de las noticias, del mundo de la verdad. También que nos hablase de algún concepto nuevo que está surgiendo, como es el periodismo freelance. ¿Cómo nos definiría usted de todo ello? Bueno, pues a ver, estamos en un momento apasionante y de cambio. Estamos en un momento de cambio, no sabemos hacia dónde vamos a ir, pero la sociedad evidentemente está en un proceso, está subido en un caballo, y ese caballo va desbocado. Yo lo veo desbocado. Los medios de comunicación son una parte muy importante porque siempre han sido una correa de transmisión por parte del poder. Quien tiene el poder quiere ejercerlo
también y quiere demostrarlo. Y si quiere demostrarlo, pues tiene que ser a través de unos medios de comunicación. Se ejerce a través de la fuerza, por ejemplo, policial o bueno, pues en los estados totalitarios también del control de la judicatura, por ejemplo. Pero en todos los estados, tanto en los democráticos como en los antidemocráticos, los medios de comunicación son fundamentales. Si no hay información, el ciudadano no recoge esos mensajes por parte del poder. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues estamos, ya digo, en ese momento apasionante. Los medios de comunicación primero eran fundamentalmente escritos, después llegó el sonido, la radio, después llegó la imagen, la televisión, finalmente apareció, bueno, finalmente no, porque no sabemos dónde vamos a acabar, pero llegó el mundo de Internet y a partir de ahí cada persona se convirtió en un informador. Yo, por ejemplo, pues ya digo, yo fui en su momento pues una víctima de esa, yo y muchos periodistas que veníamos del periodismo escrito, fuimos víctimas de Internet y fuimos víctimas de que la inmediatez es lo que cuenta. Hoy en día cualquier persona puede ser un periodista. Bueno, aquí ya iríamos con otras disquisiciones, ¿no? Porque claro, lo que estoy diciendo, cualquier persona puede ser periodista. Eso es lo que muchas personas se creen. El problema es que la información hay que tratarla. Bueno, si quieres luego ya posteriormente te doy un poquito más mi opinión, pero ¿cómo lo veo? Bueno, pues me decías el tema de los freelance. Hoy en día sí, es un periodismo que además está en auge, porque las empresas cada día tienen menos personal y cada uno podemos trabajar de manera independiente y de manera autónoma. En el fondo todos tenemos que pasar por un filtro. Esto es como un gran embudo en el cual tú vas metiendo información y bueno, pues siempre tiene que haber alguien que esté codificando esa información y que esté decidiendo qué sale y qué no sale. Yo la verdad es que lo veo complicado el panorama de los medios de comunicación. Lo veo complicado en el ámbito sobre todo de bueno, pues hacia dónde queremos ir, ¿no? Y hacia dónde va a dejar que vayan los medios de comunicación el poder. Ahí está, porque desde luego se ha hablado mucho estos meses de que en la pandemia, de que si el gobierno tiene el control de los medios, de que si los medios están o no politizados, de que cada vez queda menos periodismo independiente. ¿Qué opina usted acerca de esta afirmación? ¿Cree que los medios, por ejemplo, las grandes cadenas de televisión que vemos cuando queremos recibir los informativos de calidad, cree que realmente están tan politizados? ¿Cree que esos tentáculos del gobierno, como algunos podrían llegar a decir, llegan a tanto como para poder manipular la información? Los tentáculos del poder han llegado siempre, toda la vida. De hecho, pues, información es poder. Y yo estoy convencido, siempre lo he pensado y te lo he comentado también anteriormente, la información es una correa de transmisión de las opiniones, de las posturas, de las corrientes de quien está ejerciendo el poder en ese momento. Lo que ocurre es que ahora sí, quizá los medios de comunicación estén muy polarizados. Están muy polarizados porque el poder político también le interesa, porque los actores que luchan por el poder político, tanto quien lo está ejerciendo ahora como la oposición, y me da igual dentro de 2 o dentro de 3 o dentro de un año cuando haya unas nuevas elecciones generales, vuelve a cambiar el gobierno y estaremos en las mismas. ¿Por qué? Pues porque hay un equilibrio de fuerzas en este momento en el ámbito político. En el ámbito de los medios de comunicación yo creo que no, pero bueno, ahí está la cosa más digamos orientada hacia un ámbito. Pero ya digo, sí que lo veo. Esa lucha siempre va a existir. Mira, un medio de comunicación, por definición, tiene que ser o público o privado.
Bueno, pues si es público depende del dinero del contribuyente, y ese dinero de ese contribuyente lo maneja un gobierno determinado, y ese gobierno determinado pues tendrá una afiliación y tendrá unas ideas políticas y ejercerá esas ideas de una manera u otra. Eso por un lado lo que son los medios públicos, y los medios privados tienen que financiarse. Se tienen que financiar por dos medios. O por por tres medios, o por la compra, o sea, por la venta de esa información, que esa venta de información pues puede ser el señor que va a un kiosco, compra un periódico, el señor que se suscribe a un diario digital, quien se está suscribiendo a una plataforma televisiva, o bien esos medios también están recibiendo unas subvenciones, porque hoy en día los medios de comunicación están recibiendo muchas subvenciones, que eso también está generando cierta polémica y bueno, pues ciertos agravios comparativos por parte de más de un sector, que con la que está cayendo pues también están reclamando eso. Pero bueno, ya entraríamos en otras cuestiones políticas que a mí, como digo, me traen sin cuidado. Y pues ya digo, veo un panorama complicado porque aquí hay una lucha, esa lucha también es la lucha por la audiencia, y a la audiencia también se la puede dirigir, o por lo menos se la quiere dirigir, siempre se la ha querido dirigir. Ha mencionado usted también al principio de su respuesta a esta última pregunta, el tema de la polarización. Una polarización que es social, política, y que, según usted afirma, también ha llegado a los medios de comunicación. Quiero que me hable de los peligros que puede entrañar para la sociedad esa creciente polarización, y si estamos a tiempo de detenerla. Pues es que, a ver, esa polarización viene desde el siglo XIX. España está dividida, no soy yo el que lo opina, mucha gente lo opina. Yo invito a quien nos escuche, a todo el mundo, a que lea sobre todo libros de historia. Y España está polarizada desde el siglo XIX, y hay una serie de heridas que jamás se cerraron, y bueno, pues las hemos llevado. El siglo XIX fue muy convulso, acabó como acabó, con el desastre de Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Perdimos las últimas colonias. Aquello fue tremendo, y un auténtico desastre del cual España pues no se repuso. Después llegamos a la Primera Guerra Mundial. Bueno, pues España, como fue un país neutral, digamos que se benefició incluso lamentablemente de la desgracia de otros, y hubo determinadas industrias que incluso fueron muy potentes gracias a esa guerra. Después nos encontramos nosotros con nuestra guerra de África en los años 20, y bueno, pues entramos ya en la caída del régimen que había entonces, de la monarquía. Entramos en una república que bueno, pues que también terminó como terminó, una guerra civil, después de la guerra civil 40 años de dictadura, y bueno, pues lo que parecía que había llegado la calma, o por lo menos el entendimiento entre las gentes en esta España que es tan maravillosa, y que parece que entre todos nos empeñamos en machacar, que fue la transición, que funcionó muy bien la transición, en la cual, bueno, pues gente de muy distinto bando, que además hacía prácticamente nada, que se habían estado matando entre ellos, pues habían llegado a un acuerdo cordial de decir, bueno, pues vamos a tirar para adelante y vamos a hacer un país magnífico como el que tenemos, ¿no? Pero con el paso de los tiempos, de los años, nos hemos dado cuenta de que esas heridas del siglo XIX no estaban cerradas, y están abiertas, y por eso estamos en esa polarización, que es una polarización política que nos puede llevar a algo bastante nefasto, bastante complicado. Ya digo, deberíamos estudiar mucho historia, y en España no se estudia historia. Si estudiáramos historia, entonces aprenderíamos que no debemos repetir los errores.
y ya digo, yo desde el siglo XIX, desde bueno, pues prácticamente, bueno, desde que echamos a Napoleón, a las tropas napoleónicas, desde principios del XIX, yo invitaría a todo el mundo a que analizara la historia de España después del siglo XX y viera que lo que pasa ahora es un producto total y absoluto de esas heridas que al final fueron abriéndose, no se cerraron, nos creímos que las habíamos cerrado, gente con muy buena voluntad hizo por ser buenos cirujanos, pero no, la cosa no pinta bien. Entonces, bueno, se acusa, de hecho, a ciertos, ya no solo comunicadores, sino incluso a políticos de abrir esas heridas del pasado. ¿Anticipa usted un futuro desastroso? ¿O cree usted que nosotros como país y como sociedad también, como ciudadanos, tenemos la posibilidad y la capacidad de detenerlo? Pues a ver, yo de alguna manera con mis libros, con la saga Equinoccio, al plantear, porque yo en mi libro, bueno, el decir esto tampoco es que vaya a hacer un gran spoiler, porque en las primeras páginas del libro ya se ve, yo planteo que una España en el año 2030 que ha dejado de llamarse España, es una confederación ibérica. Y ya de por sí yo estoy ya vaticinando que España va a cambiar. Pero ya no solamente España, yo también dentro de mis libros lo que dibujo es una Europa que también está en proceso de cambio, y entiendo que está en proceso de cambio. No hace falta más que echar un vistazo al Reino Unido para ver que bueno, será reino, pero unido me parece a mí que lo tienen también un poquito complicado. Entonces, a ver, tampoco nos vamos a volver locos y pensar que aquí somos los únicos que nos estamos aquí, pues eso, tirando piedras contra nuestro tejado, solamente nosotros, ¿no? Es que estamos en un gran proceso de cambio. Y a lo que iba, esa España en 2030 que yo planteo, bueno, pues quiero jugar a que haya ciudades-estado, a que hayan regiones pues que tengan, bueno, pues una mayor autonomía de la que tienen ahora. Tampoco quiero desvelar mucho más, pero bueno, pues digamos que rompo el Estado español, pero sin embargo en el propio libro intento que todo el mundo se lleve bien, que haya un ten con ten, porque en el fondo que ahí es a donde otro de los aspectos que para mí hacia donde avanza la sociedad y que puede ser, digamos, un poco la salvación de todos, es que tenemos que vivir. La gente tiene que vivir, tiene que seguir haciendo negocios, tiene que seguir creando empresas, y eso es lo que al final hace que la política, digamos, pues no sea cainita, porque si no estaríamos todos pegándonos zurriagazos constantemente, y en el fondo lo que nos interesa es, pues ¿qué nos interesa a todos? Pues hacer negocios con el vecino, viajar, vivir, bueno, razonablemente bien, tener unos días de vacaciones. Y son cuestiones que, claro, yo también en los propios libros pues también pongo en suspenso, ¿no? Porque bueno, no sé si me imagino que alguna de tus preguntas vendrá por la cuestión de qué va a pasar con los mayores, ¿no? Eso es, en efecto. Esa es la peculiaridad de la que te preguntaba al principio, que tienen los 5 protagonistas de Nietos de Caín. Y es que, bueno, quiero que tú mismo seas el que nos revele ese dato con tus propias palabras. Sí, bueno, yo en la saga hay 5 personajes principales, que son 3 mujeres y 2 hombres. Son 3 mujeres con un carácter muy fuerte y 2 hombres que también tienen un carácter fuerte. Son personas muy contemporáneas, personas que han estudiado, que se han formado, que han ido a la universidad, que incluso en algún personaje incluso tienen hasta 2 carreras, como es Mercedes, el personaje principal de la saga, que ella sí que va a ir apareciendo en todas las novelas. El resto, los otros 4, van a ir alternándose. Y bueno, pues son personajes que también han viajado, que conocen el mundo, que han estudiado idiomas, que son muy deportistas, que se han cuidado
y que son muy urbanitas. Y además tienen una particularidad, y es que viven solos. Por eso planteo ese personaje pues, en una gran ciudad, en la cual bueno, pues, vive en un apartamento, ha tenido una vida social muy intensa, una vida laboral también muy intensa, conoce mucho del mundo, se ha relacionado. Al mismo tiempo están, bueno, pues un poco desencantados porque también cuando uno conoce mucho, pues también puede surgir esa melancolía, ¿no? De decir, "Jue, si es que mejor no conocer", ¿no? Porque muchas veces aprendes y dices, bueno, voy a ser más infeliz aprendiendo. Bueno, eso ya sabes que eso también es una excusa, ¿no? Por parte de la gente bastante, bueno, pues que no es muy trabajadora, ¿no? Y dice, bueno, yo es que mejor quedarme donde estoy, porque total, para aprender más y llevarme muchos disgustos. Y bueno, pues estos personajes además son mayores. Ahí viene también la particularidad. Planteo personas que, bueno, pues que están en la jubilación, acaban de llegar a la jubilación. Estos personajes y otros que van a ir apareciendo a lo largo de las distintas novelas de la saga. O jubilados o personas que están al borde de esa jubilación. En teoría, una época dorada, ¿no? Pero que yo, y eso es un argumento literario, pues claro, planteo que ahí tienen cierto problema, porque hay un recorte de las pensiones. Y eso es algo que imagino que, bueno, la mayoría de los españoles se imagina que las pensiones van a acabar sufriendo en los próximos años. ¿Cuál es tu punto de vista al respecto? Yo creo que queda bastante claro en el libro, pero me gustaría que nos lo expliques tú. Pues hombre, yo en el libro además, como he dicho desde el principio, no quiero meterme en cuestiones políticas. Yo, como todo el mundo, tengo mis ideas políticas, pero no viene al caso el reflejarlas en el libro. Y bueno, pues yo planteo que en el año 2029 hay un gobierno, el de turno, el que le toque, que se da cuenta que no hay dinero en la caja. Entonces, bueno, pues no queda más remedio que plantear un recorte de las pensiones. Ese recorte de las pensiones, pues ¿qué provoca? Pues que personajes como los míos, que viven solos, que viven al día, que tienen sus necesidades y que, bueno, pues que tampoco tienen intención de recortar ese nivel de vida, porque, bueno, pues ellos han llegado a su jubilación y quieren disfrutar de ella, pues se encuentran con que ese recorte, dicen, bueno, pues nada, tendremos que lanzarnos otra vez al mercado laboral, y luchan por un puesto de trabajo como asistente de un gran empresario en Madrid. Y bueno, pues ahí viene todo el lío. Te voy a dar el nombre de una serie de figuras muy populares, muy influyentes, tanto en la actualidad como en su día. No todos viven. Y quiero que brevemente me des su opinión acerca de ellos. Por ejemplo, Risto Mejide. Bueno, pues comunicador, una bestia de la televisión. Iker Jiménez. Divulgador. Muy curioso por todo. Además, desde que era niño sé que desde que era un crío ya era así. Muy al hilo y que ha estado presente casi en nuestra charla, aunque no lo hayamos citado directamente, Arturo Pérez Reverte. Pues un escritor que popularizó la novela, bueno, que revitalizó la novela histórica en España, y aparte de eso, pues un polemizador, alguien que capaz de poner sobre la mesa temas de actualidad. Victoria Abril. Una grandísima actriz, bohemia, y bueno, pues polémica también. Y en último lugar, Félix Rodríguez de la Fuente. Pues una figura para los niños, las personas de mi generación. Él fue quien puso, bueno, millones de españoles se sentaban en la televisión los viernes por la noche, después de cenar, para ver El hombre y la tierra. Y sobre todo, pues alguien que
el primero que empezó a dar la voz de alerta al respecto del posible cambio climático, aunque él no hablaba de eso, pero de alguna manera estaba hablando del preservar el medio ambiente y alertando de lo que podía suceder si no se cuidaba. Y para cerrar, hilando también con la gran figura sin duda revolucionaria en nuestro país, que fue Félix Rodríguez de la Fuente, ¿podría una persona con un carisma similar como este hombre, como hemos mencionado al principio, con las redes sociales ya prácticamente todos tenemos la posibilidad de ser divulgadores de información, y de hecho hay numerosos, lo que ahora se llaman influencers, como te podría dar algunos nombres, Roma Gallardo, Rubén Gisbert, que hablan de actualidad, hablan de información, dan sus opiniones particulares. Por tanto, una figura, sin dar ningún nombre, una persona X, hombre o mujer, con el poder de oratoria y de elocuencia y de convicción también de Félix Rodríguez de la Fuente, si surgiera en la actualidad, sabiendo hasta qué punto pueden llegar a influir las redes sociales en millones de personas, ¿cómo podría ser de beneficioso o perjudicial? ¿Crees que se le haría algún tipo de censura por parte de los medios tradicionales? ¿O tendría oportunidad de elevar su voz por encima de ellos? Es una pregunta bastante compleja, lo reconozco. Bueno, hoy en día estamos viendo que las redes sociales tienen muchísima influencia, y de hecho las redes sociales nutren a los medios de comunicación. En cualquier programa de televisión estamos viendo constantemente las opiniones que hay por parte de quien está viendo el programa, pero está haciendo un comentario a través de una red social. Bueno, el hecho de crear pues digamos un pope, ¿no?, del medio ambiente a través de las redes sociales. Bueno, pero tenemos por ejemplo a Greta Thunberg, ¿no? Ya no acerca estrictamente del medio ambiente, sino también quizá de cualquier tema, como por ejemplo, como digo, que hable de actualidad, que hable de información, que vamos a poner también que destape, que logre destapar algunos tejemanejes políticos perjudiciales para X personas con cierto poder. Es allá a lo que me refiero, ya no que siga la estela de Iker Jiménez, que efectivamente hay mucha gente que la sigue. Sí, bueno, pero claro, estaríamos hablando a lo mejor de un iluminado, ¿no? Que tuviera miles, centenares de miles, millones de seguidores, decenas de millones de seguidores, y al final se convirtiera en un referente mundial. Claro, bueno, ahí entraríamos un poco en ese gran hermano, ¿no? Es lo que de alguna manera planteas, ¿no? Ese gran ser que está por encima de todos nosotros y que nos está dirigiendo, sí, o por lo menos que nos está influyendo. Sí, que influye, pero que en un principio partió desde el mismo punto del que han partido tantos otros. Y ya me voy a referir de nuevo, por ejemplo, a Iker Jiménez, a lo que está haciendo en su canal de YouTube. Él mantiene sus programas en televisión y además él se ha movido a las redes sociales y ahí también está moviendo una gran cantidad de personas. Y... Hombre, eso también sobre todo ha sido a raíz de la pandemia. La pandemia nos ha cambiado a todos. Mira, fíjate si nos ha cambiado a todos que durante esta semana ha habido un par de bibliotecas públicas que se han dirigido a mí porque saben que trabajo con diferentes autores de la región para pedirme vídeos de los autores que presenten a través de los vídeos sus libros. Algo que era absolutamente impensable. O sea, eso antes de la pandemia hubiera sido impensable. El problema que tenemos ahora es que quizá haya demasiados mensajes. Y entonces, o eres un comunicador brutal, o lo que dices realmente es fuerte, o va a ser muy difícil que te sigan. Claro, ahí a Iker le siguen porque él reveló o por lo menos influyó en muchas personas que creyeron que le estaba haciendo unas revelaciones muy importantes al respecto de la pandemia. Claro, su canal de YouTube creció, exponencialmente, una barbaridad. A donde quiero llegar yo, que es algo que también se está criticando mucho por los seguidores de las redes sociales, es que parece que los medios tienen como una especie de conflicto con estos comunicadores que te he comentado, ya no sin señalar directamente ninguno,
porque parece que les están robando un poco el protagonismo por esa gran influencia que mueven. Los jóvenes, es cierto, que cada vez pasan más tiempo viendo YouTube, viendo Twitch, y menos viendo la televisión, la 1, la 5 o cualquiera de ellas. Hombre, claro, ten en cuenta que los medios de comunicación tradicionales pues se resisten a perder su mercado y a perder sus clientes. Es que eso es evidente. Lo que ocurre es que no queda más remedio que ellos tienen que aceptarlo. ¿Qué sucede? Bueno, pues que ahí están los grandes comunicadores, pero eso surgió en el periodismo americano de los años 70, los años 80. Los grandes comunicadores de la televisión, yo qué sé, bueno, por ejemplo, pues mira, ha llegado hasta la actualidad Oprah Winfrey, que ya has visto la repercusión que ha tenido en la entrevista con el hijo de Diana y su mujer. Entonces, esas personas siguen siendo influyentes, pero claro, ellos temen perder esa influencia ante los youtubers, ante gente que desde un canal que se monte desde su casa, pues pueden tener una influencia brutal en la sociedad. Lo que pasa es que, bueno, pues también todo se traduce en mercado, en mercado económico, porque tú puedes tener muchos seguidores, pero ¿vendes? ¿Realmente vendes? Esa es mi pregunta, y yo no sé si... A mí muchas veces me cabe esa pregunta, ¿no? Que claro, luego te encuentras con la polémica que ha habido con los youtubers, cuando se han marchado, muchos de ellos han montado su residencia fiscal en Andorra, y es cuando se ha descubierto, cuando el gran público se ha dado cuenta, que ha dicho, no, porque estos chavales se están haciendo millonarios. Entonces, ahí está, esa es la cuestión, y claro, los medios de comunicación tradicionales tienen miedo a perder esa parte del pastel, y los medios de comunicación tradicionales están muy relacionados con el poder. Los youtubers se escapan a ese poder. Bueno, yo creo que esto ha sido todo lo que podía preguntarte por mi parte en el día de hoy. Ha sido una gran entrevista, Emilio. Es un verdadero placer contar con alguien como usted, entre nosotros. Y hemos aprendido mucho. Yo creo que la gente que nos está viendo desde casa también se habrá quedado sorprendida, al menos con el punto de vista de un profesional de la comunicación y de la información. Y espero que esto sirva de algo. Esta palabra, esta perspectiva llegue y les haga reflexionar. Por mi parte, como he dicho, esto es todo por hoy, Emilio. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Pues muchas gracias a vosotros por haberme invitado y haberme dado la oportunidad de hablar de la saga y, bueno, pues de esa visión que tengo al respecto de la sociedad contemporánea. Y desde aquí, como siempre, en Atso Media, seguimos trabajando. Se despide José Ismael Martínez.